Habacuc 1, del 1 al 6. Bueno, pues este es un libro que se considera un profeta menor. Este libro, al igual que Jonás, pues tiene poquitos capítulos. Este tiene 3, Jonás tenía 4. Y así como llevamos el estudio del libro de Jonás, versículo a versículo, predicación expositiva, también el día de hoy vamos a iniciar con Habacuc, ¿no? Les comentaba que este libro de Habacuc fue de gran bendición para mi vida, porque el tema central, al igual que en Jonás, es la soberanía de Dios. Y muchas veces cuando estamos pasando por alguna situación difícil como la que estaban comentando en oración mi hermana Juanita y mi hermano Misael acerca de un familiar, muchas veces llegan a nuestra mente, hermanos, como cristianos, esta pregunta, ¿no? Que la vamos a ver en el versículo 2 de Habacuc, que dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Sí? Y este libro de Habacuc, como les comentaba en una ocasión, es un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc pregunta, Dios responde, Habacuc vuelve a preguntar, Dios contesta, y termina Habacuc haciendo una oración y reconociendo la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, les comentaba que este libro me sirvió a mí bastante cuando estaba pasando por una situación difícil, por una pérdida de un familiar de mi mamá. Y fue ahí donde uno comprende muchas cosas, hermanos. Como dice la palabra de Dios, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como ya lo comenté en algún momento con Jonás, no hay que minimizar, no hay que decir, es que es solo son 3 capítulos, es un libro pequeño, es una hoja, una página y la otra página, es todo el libro de Habacuc. No hay que minimizar. Y al igual que con Judas, un libro pequeño, también fue de gran bendición. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quizás muchos dijeron, no, pues que ya la vi, ya me la sé, pero hay mucha bendición, mucho donde podemos profundizar. Y este libro, pues también, ¿no? Entonces hoy iniciamos este estudio del libro de Habacuc. Pero antes de iniciar, pues vamos a ver el contexto. En algunas Biblias tienen alguna concordancia, algunos mapas. Hay algunas Biblias que tienen una simbología, unos diagramas. Y en la Biblia ahí tengo, por la bondad y por la misericordia de Dios, hermanos, tengo esta Biblia, que es una Biblia devocional de estudio, ya está viejita. Y en uno de esos del Antiguo Testamento se encuentra un diagrama, ¿no? Un diagrama donde te dice cómo es el linaje de los reyes, ¿no? Y es importante más o menos para que entendamos el contexto en el que se desarrolla el libro de Habacuc. Recordarles que antes era solo un reino, ¿sí? El pueblo de Dios era Israel, y estaban un reino unido, Saúl, David, Salomón, ¿sí? Pero después se divide el reino en Israel y en Judá, ¿sí? Reino del norte, reino del sur, y hay reyes que están gobernando en Israel y hay reyes que están gobernando en Judá. Entonces, este libro de Habacuc se encuentra situado dentro de Judá, ¿sí? Entonces, y ahí hay reyes que están en Judá, y precisamente es un diagrama que es algo que vamos a estar estudiando ahorita. Por ejemplo, aquí para los que lo puedan apreciar, les comento, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Más adelante, cuando terminemos el libro, me gustaría presentar la diapositiva para que quede más claro, pero por ejemplo aquí
tenemos un reino unido, ¿no? Que es Israel, es David, Saúl, David y Salomón, ¿sí? Después se divide en Israel y en Judá, y así hay reyes, ¿no? Reyes en Israel y reyes en Judá. Y así podemos ver toda la línea del tiempo, ¿sí? Israel, Judá, Israel y Judá. Israel y Judá, los reyes que están pasando. ¿Qué rey le sigue después de otro rey? En Israel, en Judá, y más o menos en qué tiempo es. Y acá abajo hay una línea de tiempo diciendo en qué época, en qué año antes de Cristo se está desarrollando eso. Y te dice qué libro se encuentra en esa era, en ese tiempo. Por ejemplo, aquí dice que en este tiempo estaba el profeta Eliseo, aquí estaba el profeta Jonás, y de este lado de Judá estaban estos reyes, ¿sí? Joacás, Joás, Jeroboam, ¿sí? Y bueno, después el reino, ¿sí? Solamente queda Judá, y aquí es donde nosotros vamos a situarnos, ¿no? Ese es el contexto. Bueno, me gustaría, digo, nada más es como para dar una idea, ¿no? Más adelante, cuando terminemos el libro, me gustaría proyectar una presentación para que quede claro. Entonces vamos a iniciar con Habacuc. Después de esta introducción vamos a empezar a leer Habacuc 1. Habacuc 1, del 1 al 6. ¿Sí? En el 6 se encuentra el pasaje donde nos habla dónde se está situando este libro, pero vamos a leer obviamente desde el 1. Vamos a ver lo que dice. Yo lo voy a leer. Cuando lo tengan, hermanos, nos ponemos de pie y lo leemos a una sola voz. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1, del 1 al 6, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí, reunidos para leer, para estudiar, para escudriñar tu palabra, Señor. Señor, te pido que me des gracia, que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, para poder explicar, para poder expresar este libro. Señor, es un libro complicado, es un libro difícil, hay muchas referencias, pero Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Guíame, Señor, no me hagas ir ni a izquierda ni a derecha, sino que sea tu palabra la que sea expuesta el día de hoy y a lo largo de este estudio del libro de Habacuc, Señor. Señor, esperando, Señor, que sea de bendición para tu amada iglesia, Señor, así como en su momento fue de bendición para mi vida, Señor. Para que te conozcamos más a ti, Señor. Estamos viendo una serie con el hermano Wilson de atributos de Dios, y precisamente en este libro de Habacuc vamos a ver indirectamente atributos tuyos, Señor. Señor, esto, Señor, es para que te conozcamos más, Señor, porque tú te has dado a conocer, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú has puesto en tu palabra características tuyas, Señor, cómo eres. Y, Señor, en estos momentos vamos a estudiar precisamente características tuyas, Señor. Queremos conocerte más y esto lo vamos a hacer a través de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, dame sabiduría y entendimiento, Señor. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ¿pueden tomar su lugar, hermanos?
Este libro empieza diciendo la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Sí? Dice el 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fíjense. Habacuc está viendo mucha violencia a su alrededor. Habacuc está viendo cómo él clama, ¿sí? Y aparentemente parece que no es respondida como él quiere, ¿sí? Como él desea esa respuesta. Voy a ir hasta el 6, que es donde quiero llegar. Dice, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es una pregunta. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjense, ahí Habacuc, como dice ese título, en algunas Biblias dice, Habacuc se queja de la injusticia. ¿Sí? Dice el 5, tiene como título, los caldeos castigarán a Judá. Dice el 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Sí? Esa es la respuesta de Dios. Dios dice, mirad en el 5, mirad entre las naciones y ved, y asómbrense, no la van a creer, ¿sí? Porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no la creeréis. Dice el 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Habacuc se queja, ¿sí?, de lo que está viendo, de la maldad que hay a su alrededor, pero no es porque sí. ¿Sí? No es porque Dios permita eso, no es la voluntad de Dios, la voluntad inicial de Dios eso, ¿sí?, sino que es consecuencia de sus actos, es consecuencia de sus acciones, que Judá se alejó de Dios. ¿Sí? A lo largo de la Biblia vemos cómo Israel, un pueblo escogido, un reino unido, cómo está Saúl, David, Salomón, cómo hay esa promesa de Dios hacia su pueblo y desobedece, lo saca de la esclavitud de Egipto, desobedece. Vemos cómo está, ¿sí?, ese pueblo elegido, ese pueblo escogido, que a pesar de ser un reino dividido, ahí está la promesa. Y en el versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos. ¿Sí? Ahí está diciendo que Dios, en su soberanía, va a levantar a una nación poderosa. ¿Para qué? Dice, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ahí Dios le dice a Habacuc lo que va a hacer. Va a permitir que los caldeos se levanten. Se levanten. Y vamos a ver por qué se desarrolla esto. Como ya lo comenté en la línea del tiempo, en esta época donde está escribiendo Habacuc este libro, más o menos es la misma época donde está Jeremías, donde está pues Primera y Segunda de Reyes y Crónicas. Entonces vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 24 del 1 al 4. Segunda de Reyes 24 del 1 al 4. Segunda de Reyes 24 del 1 al 4. Dice,
En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, ¿sí? Tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá, ¿sí? Ahí está, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos y profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, fíjense, ¿sí? Dios es soberano y Dios permite en muchas ocasiones pues esa amonestación, ¿sí? Dios permite muchas veces que haya estas situaciones. Dice, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Fíjense. Ahí el libro de Reyes es lo que tiene la Biblia, hermanos, de cómo es el mensaje que está conectado, ¿no? Diferentes historias. No hay que verlas como que pasó esto de Habacuc, no, pero nos dice por qué. Vimos en el versículo 6 que está haciendo referencia que va a levantar a los caldeos, y en Segunda de Reyes dice, ¿por qué? ¿Por qué está levantando a esos caldeos? Voy a leer el 2 nuevamente, dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos y profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés. ¿Sí? Y regresando al cuadro que les comentaba, pues ese es el linaje de los reyes, ¿no? Es Manasés. Manasés estuvo en el reinado 55 años. Después el rey que le siguió fue Amón. Después fue Josías y Joacás. Vamos a profundizar ahorita un poquito en esto, ¿sí? Vamos a ver precisamente lo que hizo Manasés, porque aquí en este versículo, en el versículo 24:3, dice, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Entonces, esto de que se levantan los caldeos en contra de Judá es consecuencia de lo que hizo Manasés en su reinado. Por todo lo que hizo Manasés y por todo lo que él hizo cuando fue rey. Cuando Manasés fue rey de Judá, hizo algo que no le agradó a Dios. Y esto que va a pasar, o esto que se está quejando Habacuc, tiene un porqué. O sea, no es porque sí. Tiene un porqué. ¿Sí? Tiene un porqué. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 33. También Segunda de Crónicas es un libro que se encuentra en esa misma línea. Segunda de Crónicas 33. Del 6 al 7. En algunas Biblias viene el encabezado, ¿no? Y dice el título, Reinado de Manasés. Para muchos dicen, es porque ya está en el seminario, ¿no? O muchas veces con una búsqueda en internet, hermanos, buscando Manasés, y ya te arroja ahí en dónde está la Biblia, ese nombre, ¿no? De Manasés. Y también la concordancia, por ejemplo, ahí dice reinado de Manasés, y en algunas Biblias tiene la concordancia, dice Segunda de Reyes 21, del 1 Segunda de Reyes 21, del 1 al 18. ¿Sí? En algunas Biblias viene esa concordancia, entonces, pues muchas veces ahí te dice de qué está hablando del reinado de Manasés, y nos manda precisamente a Segunda de Reyes 21, ¿sí? Del 1 al 18. O sea, muchas veces la Biblia nada más hay que ver como esas citas y esa referencia y esa concordancia, y igual los mapas, ¿no? Hay unas Biblias que tienen mapas, tienen tablas y tienen eso. Si es posible, hermanos, yo les recomiendo que en la manera de lo posible
vayan pues haciendo lo posible por tener una Biblia de estudio, tener una Biblia con referencias, con cronologías, con mapas. Hay algunos que tienen hasta colores, ¿sí? Hay algunos que tienen tablas, por ejemplo esta que tiene los reyes, ¿no? Y hay mucha luz, o sea, uno va entendiendo muchas cosas, con razón, el reino dividido, el reino del sur, Judá, el reino del norte, Israel, este rey siguió, y como que uno entiende muchas cosas, ¿no? Obviamente me falta mucho, hermanos, pero vamos a continuar, hermanos. Dice, segunda de Crónicas 33, del 6 al 7. Bueno, lo voy a leer desde el 1 para que... Acabo que esta es como una introducción. Ya, si no alcanzamos a ver, en la siguiente vamos a ver lo que dice Habacuc. Dice 33, segunda Crónica 33, 1, del 1 al 7, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Fíjense, 12 años tenía Manasés, era un adolescente cuando empezó a reinar. Dice, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Fíjense. Esta es otra referencia muy buena. Hay un salmo que dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Antes en los montes había edificaciones, había construcciones, deidades, esculturas, cosas grandes. Y ese salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, está diciendo, aquí, ¿quién de estos es Dios? ¿Quién de estos tiene poder? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Acaso es ese ídolo? ¿Acaso es ese Dios que está ahí? ¿Acaso es este? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso de ellos vendrá mi socorro? Y dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice ahí el 30, porque reedificó en los lugares altos, fíjense, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, fíjense, lo que hizo Manasés. Por eso vino este juicio contra Judá, porque Manasés hizo esto, porque Manasés reedificó lugares altos que Ezequías su padre, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Idolatría hizo Manasés. Reedificó en los lugares altos, ¿sí? Hizo imágenes, hizo altares a los Baales, y les rindió culto, fíjense. Les rindió culto Manasés. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, fíjense. En la casa de Jehová hizo altares. Metió ídolos, metió idolatría en la casa de Jehová, en lugares pues dedicados a Dios, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Fíjense. Imagínense una edificación donde es casa de Jehová. Imaginen aquí, en este templo, que llegue alguien y que ponga una imagen de un santo, así más o menos, ¿sí? Y no solamente un santo porque dices, bueno, pues a lo mejor hizo algo, no. Ídolos, Baales, dice, o sea, cosa contraria a Dios. Por eso está mandando juicio Dios. Dice, edificó también lugares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Dice el 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 años de la casa de Jehová. Dice el 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, y observaba los tiempos, y miraba en agujeros, era dado en adivinaciones, y consultaba en adivinos. En Deuteronomio está prohibido
¿sí? Hacer esto, visitar a los adivinos, a los hechiceros, a las brujas, está prohibido. Y eso hizo Manasés, ¿sí? Dice ahí, pasó a sus hijos por fuego. Hay teólogos que dicen que esto no es así como figurado, sino que fue en sentido literal. O sea, que sacrificaba a los bebés, a los hijos. Y hay deidades, si vemos, si investigamos, hay deidades como Moloch, y todavía a la fecha hay cultos a esas deidades, a esos ídolos falsos, donde se les ofrece niños, bebés. ¿Sí? Es algo horrible, hermanos, lo que hizo Manasés, fíjense. Pasó por los hijos por fuego en el valle del hijo de Himnot y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Fíjense. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, se excedió. O sea, lo llevó al extremo. ¿Sí? Levantaba, reedificaba altares, ¿sí? Consultaba a divinos, a mediums, a encantadores. Y dice el 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Puso una imagen en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Fíjense. A ese grado hizo Manasés. Eso fue lo que hizo Manasés. ¿Sí? Hechicería, adivinación, idolatría. Después, si vemos en la tabla de los reyes, después de Manasés, viene Amón y duró él 2 años. Dice en esta tablita que les enseñé, dice, Amón no hizo más que continuar las prácticas de su padre. Fíjense, hizo lo mismo que su padre. Murió a mano de sus siervos. Se encuentra este relato en Reyes y en Crónicas. Vamos a ver lo que dice Crónicas 33, del 21 al 25. Segunda de Crónicas 33, del 21 al 25. Ahí está, en esa misma hoja. Donde leímos lo de Manasés, ahora vamos a ver lo que hizo Amón, su hijo. ¿Sí? Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos sus ídolos que su padre Manasés había hecho. O sea, continuó con esa idolatría. Amón continuó con las prácticas que hacía su padre. ¿Sí? Continuó con eso. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó, fíjense, aumentó el pecado. Si Manasés ya había hecho esa idolatría, esa adivinación, esa hechicería, con esos encantadores, que me hizo imagen en la casa de Jehová, todavía, a pesar de que Manasés se excedió, todavía Amón, su hijo, aumentó el pecado. ¿Sí? Aumentó el pecado, y fíjense en cuánto duró, en solo 2 años. En solo 2 años. Lo que Manasés había hecho en 55 años, él lo superó en 2. Así era la maldad. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que había conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Bien. ¿Cómo siguió ese legado de Manasés a Amón? Y en la misma tablita de los reyes, después de Manasés, de Amón, viene Josías. Y Josías, ahí viene en el capítulo 34, 1 y 2, ahí enseguidita. Dice 2 de Crónicas 34,
de 8 años era Josías, fíjense. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Fíjense, muy joven. Era un niño, ¿no? Prácticamente 8 años. Cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y dice el versículo 2, este hizo lo recto. Fíjense, sorprendentemente, ¿sí? Manasés, ¿sí? Amón había hecho un desastre ahí, ¿sí? Pero fíjense, este jovencito, este niño, ¿sí? Josías, ¿cómo empezó? ¿Cómo inició? Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. A ver, aquí dice, a ver, ¿qué no era Amón su papá de Josías? Tal vez uno dirá, a ver. Porque acá dice que Amón, ¿sí? Josías y David su padre. Pero ¿qué no David? Ya habían pasado muchos años. ¿Cómo puede David ser su padre? Aquí hay un comentario bíblico que dice que ahí estaba haciendo referencia al consejo de David, como hay una palabra que es como el legado de David, ¿no? Como que era alguien a quien admiraba Josías, ¿sí? Y veía esa imagen de paternidad, ¿sí? Venía, o sea, lo veía como alguien a seguir, ¿sí? Por eso dice ahí, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Fue una influencia, esa es la palabra que buscaba. Fue tal influencia de David, los caminos de David, que él dijo, Manasés, mi abuelo, hizo esto malo delante de Dios, mi padre Amón también hizo lo mismo, pero yo no voy a ser como ellos. Porque tenía de influencia a David. Era esa influencia y fue tanta esa influencia que él tuvo, que como dice el versículo 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y a pesar de que hayan hecho y deshecho ellos, que hayan construido altares, hayan metido imágenes a la casa de Jehová, él hizo lo recto. ¿Sí? Entonces vemos cómo hubo esa maldad dentro de Judá, y ese es el por qué Dios mandó juicio precisamente a Judá. Esa es la razón, no fue porque sí. Y en este contexto que estamos viendo ahorita, recordamos algo que vimos en Jonás, que nuestro pecado o el pecado, todo pecado, tiene consecuencia. En Jonás vimos que el pecado de Jonás, cuando desobedeció a Dios, que en lugar de irse a Nínive, ¿sí? Tomó el barco Jope, ¿sí? Y se fue en dirección opuesta. Vimos que donde abordó, ¿sí? ese barco, esa tripulación, había una tormenta. Y que los tripulantes tenían miedo de que se partiera la embarcación en dos. Y esas fueron las consecuencias, ¿no? De que puede afectar a otros, al barco, a la tripulación. Inclusive, imagínense, de que hubieran perdido la vida, fue cuando Jonás dijo, ¿saben qué? Esto fue a causa mía. Entonces, así como el pecado tiene consecuencias, así también ese pecado de Judá tuvo consecuencias. Regresando al texto de Habacuc. Regresando al texto de Habacuc. Ese es el porqué, hermanos. Ese es el porqué. Había
ese juicio, ¿sí? ¿Por qué Dios iba a levantar los caldeos? Porque Manasés había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, y por eso va a levantar a los caldeos. Dice el 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuanto se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Sí? Ese es, hermanos, el contexto de este libro de Habacuc, ¿no? Esa es como que lo que debemos de saber antes de empezar a estudiar. ¿En qué año se escribió Habacuc? Más o menos fue en el 605 antes de Cristo, 604 antes de Cristo. En ese tiempo también estaba Jeremías, ¿sí? Y estaban estos reyes, ¿no? De Manasés. Entonces, ese es el contexto. ¿Y qué vemos de esto, hermanos? ¿Qué vemos de este preludio, de esta introducción al libro de Habacuc? Pues vemos de la soberanía de Dios. Que Él es soberano y Él decide si manda a alguien a traer juicio hacia una nación como es esta, ¿no? Y ya llevándolo a nuestra época, a nuestra vida personal, a nuestra vida particular. Muchas veces Dios permite, hermanos, que haya enfermedad. Muchas veces Dios permite que haya otras cosas, ¿no? Desempleo. Muchas veces Dios permite que haya situaciones que nosotros no nos gustaría tener. Muchas veces llega la enfermedad y así como Habacuc dice, ¿por qué? ¿Por qué permites que haya esto? Muchas veces, sí, es consecuencia de actos, ¿no? Quizás a una persona que entró en adulterio, ¿sí? Quizás su consecuencia sea una enfermedad que fue a causa de esa actividad que hizo. Muchas veces es así, pero muchas veces es una prueba. Y Dios es soberano, hermanos. Dios decide cómo hacer o qué hacer y qué no hacer, porque Él es soberano, Él es Dios. Dice, ¿acaso el barro le dice qué hacer al alfarero? Y debemos de aceptar precisamente esa soberanía de Dios, porque Él es Dios y Él es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Y debemos de aceptar precisamente esa soberanía. El apóstol Pablo estaba sufriendo por un aguijón que tenía en la carne. Y él quería que se quitara ese aguijón. Y obviamente si padecemos algún sufrimiento, si padecemos alguna enfermedad, si padecemos alguna situación adversa por la que estamos atravesando, muchas veces debemos de aceptar esa realidad. Y ahí dice, en ese versículo siguiente, dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que si viene enfermedad, que si viene, como dice, tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada o hambre, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Muchas veces esa enfermedad o esa situación por la que vamos a estar pasando nos hace ir en arrepentimiento y fe. Muchas veces esa enfermedad o esa pérdida de algún familiar querido nos hace doblar la rodilla y clamar a Dios y buscarlo. Porque cuando estamos en prosperidad, cuando hay empleo, cuando hay dinero, cuando hay salud, muchas veces ni nos acordamos de Dios. Muchas veces ni venimos a la iglesia porque todo va bien. Pero a veces es necesario eso, hermanos. A veces es necesario esa prueba, esa lucha, esa enfermedad. Y si tiene que venir, hermanos, y si esa enfermedad va a hacer que me arrepienta, que venga, hermanos. Que venga. Porque más vale
estar, como dice aquel salmo, y no me lo sé de memoria, quizás lo diga mal, que estar fuera en 1000 días, ¿no? Algo así dice. Más vale estar, ¿cómo dice, hermano? Más vale estar que fuera de ti, de tu presencia. Un día y... Ándale. Más vale estar un día en tus atrios que ni fuera de ellos. Eso es, hermanos. Entonces, el día de hoy, bueno, me hubiera gustado empezar a leer Habacuc, pero pues vamos a continuar en la siguiente semana, profundizando con los versículos. Ahorita sí lo leímos, pero hasta el 6, para más o menos ver por qué levantan los caldeos, quién fue Manasés, qué hizo Manasés, ¿sí? ¿Por qué está pasando todo esto? Todo tiene un porqué, y ese como que es el contexto de este libro, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, se quedó corto este mensaje, pero dentro de 8 días vamos a empezar, ahora sí, a profundizar. Bueno, no adelante, iba a decir, y les iba a adelantar, pero mejor en el siguiente versículo, va a apuntar a Cristo. Bueno, les comento que esto va a apuntar a Cristo, ¿no? Va a apuntar precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se los comento así rápido, pero lo pronunciamos después. Habacuc se está quejando, ¿no? Habacuc está diciendo, ¿por qué hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? ¿Sí? Y ahí en ese versículo, como vimos en diferentes pasajes de la Biblia, diferentes libros que hemos estado estudiando, debemos de buscar a Cristo, ¿no? Y este versículo me recuerda a Cristo cuando estaba en la cruz, ¿no? Que dice, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Quizás ahí Habacuc está diciendo algo similar, ¿no? Con palabras similares. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué me has desamparado? Nuestro Señor Jesucristo dice. ¿Sí? Hay una relación, ¿sí? Pero la voluntad de Dios, a pesar de que nosotros estemos viendo esa tribulación, esa angustia, esa persecución, ese peligro, esa desnudez, esa espada, recordemos, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Que de momento quizás no la comprendamos, pero algún día la vamos a entender. Y cuando estemos delante de su presencia, hermanos, y cuando vamos a estar ahí en ese lugar donde dice, ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y cuando estemos ahí en su presencia, vamos a comprender muchas cosas, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta introducción al libro de Habacuc, Señor. Señor, te pedimos que sea de bendición, Señor, para tu iglesia. Te pedimos que este libro, Señor, que este estudio de este libro podamos nosotros comprender, Señor, un atributo más tuyo, Señor, porque tú te has dado a conocer a través de tu palabra, Señor. Porque así te ha placido, Señor, que nosotros te conozcamos más, Señor, cada día. Señor, danos hambre de tu palabra, Señor. Señor, que este libro lo podamos entender, que lo podamos nosotros comprender, que nosotros lo podamos atesorar, Señor, pero más allá de todo, Señor, que lo llevamos a la práctica y que nosotros reconozcamos tu soberanía, Señor, que reconozcamos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, en tu Biblia, Señor, en tu palabra, Señor, nos explica, Señor, situaciones por las que profetas han pasado, Señor. Y como dice el libro de Eclesiastés 1:9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue es, Señor, y lo que fue será, Señor. Nada es nuevo, Señor. Y si esta situación la vivieron profetas, Señor,
si esta pregunta la hizo un profeta pensando, Señor, o cuestionándote, Señor, quizás nosotros también podamos llegar a nuestra mente, Señor, ese pensamiento, Señor, de cuestionarte, Señor. Pero tu palabra es vigente, Señor. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Señor, que nosotros podamos comprender este mensaje, Señor, a través de este libro. Y, Señor, lo dejamos en tus manos. Que tenga que hacer lo que tenga que hacer en nuestros corazones, Señor. Señor, gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.